Dios te bendiga. Gracias una vez más por permitirnos entrar en tu hogar y continuar con las enseñanzas acerca de la persona del Espíritu Santo. Hoy quiero hablarles un poco acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y para eso quisiera leer con ustedes Efesios capítulo 5, el versículo 18, que dice de esta manera: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El apóstol Pablo aquí nos dice que no nos dejemos dominar por el alcohol. Dice, no os embriaguéis con vino. Y eso habla de dominio, de control. Cuando la persona está tomada, cuando la persona está bajo los efectos del alcohol, está bajo el dominio de él. Es decir, no puede razonar libremente, no puede actuar libremente, está bajo el dominio del alcohol. Ahora, aquí se nos dice que no estemos bajo el dominio de la carne, del alcohol, del vino, sino que estemos bajo el dominio del Espíritu Santo. Eso es lo que significa la llenura. Estar bajo el control, el dominio del Espíritu Santo, ser controlado por Él. Esto es una orden, la cual nos da aquí la palabra de Dios. Y es una acción constante, progresiva. Es decir, que no podemos dejar de ser llenos del Espíritu Santo, no podemos desviarnos, no podemos detenernos, porque si dejamos de ser dominados y controlados por el Espíritu Santo, pues nos controlará la carne. Recordarán en la predicación anterior, en el mensaje anterior, la historia que conté del esquimal y los dos perros. Bueno, recuérdenlo, el que más alimentes es el que gana. La Biblia nos enseña que debemos practicar, seguir, trabajar en que nosotros seamos iguales a Cristo. Nosotros debemos vivir la vida como la vivió Cristo. No dejarnos llevar por las prácticas, por las costumbres, por las normas de este mundo, porque sabemos que este mundo está controlado y dominado por Satanás. Y ese dominio que Satanás, ese control y todas esas normas y costumbres que Satanás tiene en el mundo, quieren pasar a controlar nuestra vida. Y no podemos permitirlo. No podemos dejar llevarnos por las costumbres, por las normas del mundo. No podemos dejarnos llevar por lo que el mundo dice. Por eso debemos formar un carácter. Y el carácter, nuestro carácter, debe ser como el carácter de Jesucristo. Un carácter firme, arraigado a la palabra de Dios. De manera que no cualquier cosa nos mueva. De manera que nada, ni siquiera cualquier cosa, nada nos pueda mover de donde estamos arraigados, que es la palabra de Dios. Nosotros vemos muy comúnmente la gente como llega a Cristo, pero también como decaen. Y esto sucede porque no se arraigan a Jesucristo, no fortalecen sus raíces conociendo la palabra de Dios. Y es por eso que es muy importante conocer a Jesucristo y también conocer la palabra de Dios. Es que lo vamos a conocer por la palabra de Dios y a través de la oración es que ese conocimiento se hace práctica en nuestra vida. El propósito de la llenura del Espíritu Santo es que nosotros proclamemos la palabra de Dios. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Llenos del Espíritu Santo, hablaremos con denuedo la palabra de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo nos motiva, nos apasiona, primero por buscar su presencia, pero también por predicar la palabra de Dios. Porque el que ha probado a Cristo, el que es de Cristo, sabe que la mejor vida está en Él. Y cuando tú sabes que lo mejor es lo que tú tienes, pues das a los demás lo que tú tienes.
La persona cuando compra un producto y el producto le gusta, lo primero que hace es recomendarlo a los demás. Cuanto más a Jesucristo, que ha hecho el mayor milagro por nosotros, darnos vida y vida en abundancia. El segundo punto es que la llenura del Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Jesucristo. Juan capítulo 16, verso 14 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él, el Espíritu Santo, glorificará a Jesucristo. Es decir, Él nos va a enfocar en Jesucristo. Más que en Él mismo, nos va a enfocar a que nosotros hablemos de Jesucristo, seamos como Jesucristo y glorifiquemos a Jesucristo. El tercero es, nos va a dar poder para vivir una vida santa. Primera de Corintios capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas. Fíjense que empieza con algo sencillo que hacemos todos los días: comer y beber. Todos lo hacemos todos los días. Y dice todo lo que hagas, es decir, no solo empezando con comer y beber, y todo lo demás, el resto, sea para la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar a que todo lo que nosotros hagamos le dé la gloria a Dios. Nos va a ayudar a que nosotros pensemos, para que nosotros actuemos bajo esa premisa, bajo esa convicción. Fíjense que está diciendo, piensa bien lo que vas a hacer. Si glorifica a Cristo o a Dios, lo haces. Si no glorifica a Dios, es mejor no hacerlo. Mateo 5:16 también dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, tu buen testimonio, tu testimonio va a ser una luz que alumbrará a este mundo. Y cuando los hombres vean esa luz que tú irradias, glorificarán a Dios. Vale la pena vivir para Dios, vale la pena ser un buen testimonio. Primero por nuestras familias, por nuestros hijos, y segundo por los que nos rodean. Porque nosotros somos un instrumento de Dios útil en sus manos. Y si tú alumbras, esa luz disipa las tinieblas. Hechos 4:31 también nos dice que la llenura del Espíritu Santo produce poder para el servicio. Poder para servir. El que está lleno del Espíritu Santo quiere servirle. Saulo de Tarso, cuando recibió a Jesús como su único y suficiente Salvador, entre sus primeras palabras estuvo esta: ¿qué quieres que haga? Todo aquel que recibe a Jesús como su Salvador quiere servirle, quiere hacer las cosas que Él le mande. Hechos capítulo 6, verso 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Estaban buscando los apóstoles personas que ayudaran a servir comida en las mesas, donde ayudarían a las viudas, a las divorciadas y a la gente necesitada. Y parece mentira, para un trabajo tan sencillo como es servir comida en una mesa. Los requisitos indispensables eran lleno del Espíritu Santo, con buen testimonio y sabiduría. ¿Por qué? Porque hagas lo que hagas, desde muy pequeño que sea el trabajo hasta muy grande, el que se tiene que ver es Jesucristo, porque para Él es la gloria. Por lo tanto, si tú vas a servir en la iglesia, en el lugar que sea, tienes que cumplir con estas 3 cosas. Y no es delante de la gente, es decir, o del pastor o del liderazgo, es delante de Dios. Porque aunque los pastores y el liderazgo no ven lo que tú haces a oscuras, oculto, Dios sí ve lo que estás haciendo.
Y aunque sirvas en la iglesia y no estés y no seas obediente, Dios sabe lo que estás haciendo. Y a Dios le vamos a dar cuenta de todo lo que nosotros hagamos. Por eso, refleja a Cristo con tu buen testimonio. Refleja a Cristo siendo lleno del Espíritu Santo. Hagas lo que hagas, sea pequeño o sea grande, tienes que mostrar a Cristo. Teniendo un buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y siendo sabio. Entonces, la llenura del Espíritu Santo no es una opción, sino una necesidad. Una necesidad apremiante, una necesidad que nos pide que busquemos más de Dios, que seamos llenos más de su presencia, de su gracia. Es decir, esto es algo indispensable, esto es algo vital. Y todo esto resultará en una vida de abundancia y de mucho fruto. Lo que quiero que aprendas es que la vida llena del Espíritu Santo es la vida normal del cristiano. El libro de los Efesios, en el capítulo 5, verso 19 en adelante, nos sigue hablando de cuáles son las características de una persona llena del Espíritu Santo. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que aquí habla de que haya en nosotros, el que está lleno del Espíritu Santo, tiene deseo por adorar y alabar a Dios. Y es alguien responsable, alguien que cumple con lo que Dios le ha llamado. En el capítulo 3 de Mateo vemos cómo Jesús fue bautizado y salió de ese lugar lleno del Espíritu Santo. Y dice, lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto fue tentado. ¿Cómo terminó todo esto? ¿Cómo terminó luego de haber pasado sus 40 días y fue tentado? ¿Fue derrotado o venció? Jesucristo venció la tentación, pudo vencer la tentación y no cayó en pecado. Y esto es producto de una vida llena del Espíritu Santo. Si nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, vamos a vencer la tentación. Las aves pequeñas, cuando llueve, van lo más pronto posible a buscar refugio dentro de un árbol. Pero las águilas se remontan a las alturas, porque en las alturas pasan por encima de la tormenta. Nosotros somos como las águilas. Nosotros tenemos que ser como las águilas. Nosotros no podemos descender, porque si descendemos nos atrapará la circunstancia, nos atrapará la tormenta. Nosotros tenemos que subir, porque si subimos seremos libres de la tormenta. En una ocasión, un piloto viajaba con una carga muy pesada, un avión de carga, y por lo tanto no elevaba mucho el avión. Pero mientras llevaba su carga, comenzó a escuchar que las ratas comenzaron a roer las amarras de la carga. Y el hombre se comenzó a preocupar porque si llegaban a romper las amarras, podía ocasionar un gran accidente. Pero pensando, recordó algo que le enseñaron, que si subía, la altitud mataría a las ratas. Y fue lo que hizo, elevó el avión. Cuando escuchó que las ratas dejaron de roer, tomó nuevamente su curso. Esto nos enseña que nosotros, para poder vencer todo aquello que quiere quebrantar nuestra seguridad, debemos subir, debemos buscar, como dice la palabra de Dios, las cosas de arriba y no las de la tierra. Hay que buscar las cosas de arriba, porque de allí proviene nuestra fuerza. De allí proviene nuestro sustento, de allí proviene nuestra seguridad. Cuando estés lleno del Espíritu Santo, experimentarás en tu vida una gran transformación. También un gran ímpetu en el deseo de crecer, en el deseo de aprender de Dios, en el deseo de buscarle. También obtendrás un testimonio poderoso y tu compromiso con Dios
ya no será el mismo, será mucho mayor. Es necesario que te acerques a Dios y le pidas que te llene con su Espíritu Santo continuamente y verás la transformación que habrá en ti. Me gusta mucho lo que dice Hechos 17:6. Dice que los discípulos trastornaban al mundo con su mensaje, con su palabra. Era gente apasionada, gente llena del Espíritu Santo. Nada los podía detener. Satanás en muchas circunstancias intentó detenerlos, los mató, pero ellos tomaron nuevas fuerzas y comenzaron a predicar de una manera con mayor denuedo, con mayor poder, con mayor gracia. Y se estaba cumpliendo lo que Jesús les había dicho. Estaban yendo por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y fueron ellos los que expandieron, los que propagaron el Evangelio por todo el mundo. Hoy, tal vez no están los apóstoles, o tal vez no están esos discípulos de la iglesia primitiva, pero estamos tú y yo. Y nosotros tenemos que ser dignos representantes de Él. Y nosotros debemos propagar este Evangelio en Caracas, en Venezuela y por todo el mundo. Porque Jesucristo es indispensable para esta tierra. Para nadie es un secreto que nuestro mundo está lleno de una decadencia moral y está en un momento muy frágil. En un momento en que puede estallar cualquier cosa. Pero Dios tiene otros planes. A pesar de lo que el mundo pueda visionar y de lo que pueda vaticinar, Dios tiene otros planes. Y yo creo fielmente que este tiempo nos va a ayudar a que se despierte la iglesia, no solamente en Caracas ni en Venezuela, sino a nivel mundial. La iglesia se va a despertar, va a haber un despertamiento y va a haber un gran avivamiento a nivel mundial. Y se cumplirá lo que dice el profeta Joel. Mi espíritu será derramado sobre toda carne. Los ancianos tendrán sueños, los jóvenes verán visiones. Pero para eso tiene que haber un pueblo que se llene del Espíritu Santo. ¿Estás dispuesto a ser lleno del Espíritu Santo? Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y de esta manera, llenos del Espíritu Santo, podremos lograr lo que Dios quiere para este mundo. ¿Estás dispuesto?